guerreros. Estrenamos verano en el hemisferio norte y con el calor apretando ya en muchos puntos de nuestro país, os traigo 3 libros para afrontar esta época estival. He elegido 3 libros de aventuras, 3 libros sencillos y 3 libros basados en hechos reales. No quiero decir que sean libros menos interesantes, de hecho se pueden extraer lecciones muy valiosas de ellos, pero he traído 3 libros fáciles de leer. Viven, sobre la terrible historia del accidente del vuelo uruguayo que destino a Chile con el equipo de rugby se estrelló en la cordillera de los Andes. Petrel, una suerte de diario de a bordo de Julio Villar, el primer español en circunnavegar el globo a vela en solitario. Y las aventuras de Ernest Shackleton, que intentando la gesta de cruzar la Antártida por el polo sur, justo por el polo, quedó atrapado en el hielo. Vamos allá. Vamos con Viven, la tragedia de los Andes. El libro narra el milagro de los Andes, que es así como se conoce también a la historia del equipo de rugby uruguayo que con familiares y amigos, un total de 45 personas, se estrelló en la cordillera de los Andes cuando volaban a Chile para disputar un partido de rugby. Sucedió el 13 de octubre de 1972. Es un libro muy duro, pero francamente interesante. De los 45 familiares, amigos e integrantes del equipo del accidente sobrevivieron solo 29 y pocos días después 8 más fallecieron por una luz que cubrió el fuselaje del avión y que cubrió el refugio en el que estaban viviendo. Del libro me quedo con las reflexiones de muchos de los jugadores, con los roles que asumió cada uno en el accidente, sobre cómo afrontan los problemas unos y otros, sobre todo aquellos que tienen a alguien esperando al otro lado. Y esto me recordó mucho a reflexiones también del libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, donde claramente establece una diferencia entre los que tienen un motivo por el que vivir y los que no. Y en el libro, en Viven, veo la experiencia real y veo cómo reflejan los testimonios de unos y otros, precisamente esa fuerza de los que tienen a alguien al otro lado. Y una de las cosas que más me impactó del libro es lo que creo que les salvó realmente, y es recibir la llamada de radio, o más que recibir, oír por radio, cómo los equipos de rescate abandonaban la búsqueda. Y me impactó mucho ver sus reacciones, esa grandísima decepción al principio, pero ese cambio de estado mental, de víctima a responsable. Y creo que es lo que les salvó, porque es lo que les empuja a tomar acción, a ser ellos dueños de su destino, por decirlo en términos épicos, pero es verdad. Es esa llamada de radio la que les hace cambiar la forma de ver las cosas y les hace darse cuenta de que salvarse está en su mano. Y es cuando empiezan a organizar expediciones y cuando finalmente una de ellas consigue dar con un arriero chileno que comunica rápidamente que todavía hay supervivientes, se reanudan las tareas de búsqueda y consiguen rescatar al resto de integrantes del equipo. Como decía, después de 72 días en la nieve y de un viaje de 10 días pasando penurias por la cordillera de los Andes, localizan finalmente un pastor, un arriero cerca de un pueblo y dan la señal, dan la llamada de que se han salvado. Ese momento del libro evidentemente es precioso cuando después de 72 días en la nieve, después de 10 días de penurias por la cordillera de los Andes, finalmente encuentran ese arriero y el libro tiene ese final feliz dentro de la tragedia, dentro del drama y dentro de la dureza de que fallece muchísima gente en el accidente y además sabemos que es un caso real. Un libro muy bonito, un libro en el que vais a pasar frío este verano y un libro que invita además a la reflexión, que da mucho que pensar y un libro que nos recuerda que la vida hay veces que es cuestión de momentos, que hoy lo tienes todo y mañana dejas de tenerlo, y un libro que a mí, dentro de su dureza, me ha gustado mucho. El segundo libro que os recomiendo llevaros de vacaciones o leer este verano es Petrel, un libro delicioso que cuenta las aventuras de Julio Villar a bordo del Mistral. Julio salió de España en 1968 y 4 años y 38.000 millas después vuelve a España, habiendo dado la vuelta al mundo a vela y convirtiéndose en el primer español que lo hace en solitario. Es un libro estupendo para leer con calma, para relajarse, para dejar la mirada perdida. Es muy evocador, es una suerte de diario de a bordo en el que Julio va contando
sus aventuras, sus desventuras, sus penurias, sus momentos muy difíciles, especialmente con mar duro y con viento fuerte, sus amoríos, sus visitas a las islas, sus reflexiones. Un libro muy bonito porque está escrito con un lenguaje muy sencillo, muy llano, contando historias muchas veces inconexas, muchas veces pequeños pasajes y muy genuinos. Se nota que es un libro que realmente es un diario de a bordo y a mí me gustó muchísimo. El otro día lo comentaba en una entrevista con Luis Monge Malo, y es que muchas veces no hay que recurrir a la pompa y a un estilo cargado. Muchas veces el estilo más llano es la forma más directa de transmitir historias, hablar en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que usamos en el día a día. Y esto es lo que hace precisamente Julio, y yo creo que eso hace que el libro sea tan fácil de leer, tan agradable y conecte tan bien con el lector. Como decía al principio, es una especie de cuaderno de bitácora en el que Julio nos cuenta sus sentimientos, sus aventuras, lo que le pasa por la cabeza, a bordo de su pequeñísimo Mistral, que es un barco de 6,5 metros, y para los que no sepáis de mar, deciros que es casi lo más pequeño en lo que te puedas embarcar. Menos de eso ya se llama vela ligera y no son barcos para hacer grandes travesías, sino para pequeñas regatas o navegaciones costeras. Quizá lo mínimo en lo que te puedas embarcar para cruzar el Atlántico o para grandes navegaciones es eso, 6,5 metros. Hay una regata que se llama la Mini Transat precisamente por eso, y creo que el grandísimo mérito que tiene Julio de embarcarse en un barco tan pequeño y en ser el primer navegante en hacerlo en solitario alrededor del mundo me parece maravilloso, y hace que si cogéis el libro con esta perspectiva vais a valorar muchísimo más la gesta de Julio, que realmente hace sin ningún esfuerzo porque lo hace por placer, pero vais a valorar realmente la grandísima aventura que es embarcarse para dar la vuelta al mundo en un barco tan pequeño. Después os busco alguna foto que seguro que hay en internet y os la pongo por ahí para que os hagáis idea de la gesta que ha supuesto lo que ha hecho Julio Villar. Es un libro que vais a disfrutar muchísimo para dejar volar vuestra imaginación este verano. Por último, Las aventuras de Ernest Shackleton. Este libro sí que es para pasar frío de verdad. Se necesitan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso, dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Este anuncio apareció en la prensa londinense en 1914 y sorprendentemente una avalancha de marineros se apuntó a la expedición. Meses después zarpaba una de las expediciones más conocidas a la Antártida. La gesta que se propuso Shackleton a bordo del Endurance fue la de cruzar la Antártida justo por el Polo Sur. Es otro libro fantástico para leer en verano. Yo recuerdo además que me lo leí en esta época con bastante calor y hay momentos en los que realmente te dan ganas de taparte. Es la forma en la que transmite el frío, con el crujir del barco atrapado en el hielo rompiéndose, con las banquisas de hielo y su ronco rozar de unas con otras, con refugios creados con los barcos salvavidas boca abajo y el viento huracanado colándose entre el hielo, entre la nieve, entre la madera, es brutal. Y la forma en la que transmite esa sensación de frío extremo es buenísima, con lo cual yo creo que lo hace un libro fantástico para leer en esta época del año. Partidos de fútbol en las banquisas cuando el tiempo lo permitía, la caza de las focas, las excursiones con los perros, esas expediciones tan duras que a veces fracasaban. Es un libro de aventuras basado en hechos reales súper interesante y que a mí personalmente me encantó. Es una de las grandes expediciones del siglo XX. Como os digo, os traigo 3 libros sencillos, 3 libros de aventuras que yo creo que son ideales para esta época del año. 3 libros además de 3 grandes gestas del siglo XIX y 3 libros ilustrados. Viven y las aventuras de Shackleton con fotografías reales de la nieve y de las diferentes expediciones, una forzosa y otra con espíritu aventurero. Espero haber encontrado buenas fotos para poneros a lo largo del vídeo porque son preciosas, y en el caso de Petrel, ilustrado también con los dibujos que Julio ha ido haciendo en el barco a lo largo del viaje. Como os digo, 3 libros muy recomendables, espero que os animéis.
Dejadme en los comentarios qué os parece cada uno, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos libros.